Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial. Aquí las almas se encuentran. Árboles para hacer una tienda más grande. Donde estaban, uno de ellos que estaba cortando el árbol, se le salió la parte de metal del hacha y fue a parar al río y se hundió. Y además, a tener en cuenta, esa hacha era prestada. Eliseo escuchó al joven cuando cortaba la madera, sí, y vio cómo cayó el hacha. ¿Y qué hizo? Fue, cortó una rama, la puso en el agua y el hacha metálica subió a flote. Y el joven pudo estirar la mano y la pudo tomar. Muy sobrenatural. Pero esto es Dios, sobrenatural. Amén. ¿Y qué representa el hacha? El hacha era el instrumento que el joven estaba usando para construir su futuro. El hacha es lo que vos y yo estamos utilizando para construir nuestro futuro. ¿Y cuál es tu hacha? ¿Y cuál es la mía? Tu hacha y la mía es nuestra familia. Tu hacha es la enseñanza que le damos a nuestros hijos. El futuro de nuestra iglesia es tu habilidad para mantener unida a tu pareja, para mantenerte unido a tu pareja, para administrar tus finanzas, para construir un negocio, para llevar adelante una profesión. Esa es tu hacha. Y la cabeza del hacha, de tu hacha, la parte de hierro, tiene metida ahí adentro todas tus capacidades, todos tus sueños, todas tus metas, todos tus propósitos. Y cuando este joven profeta perdió el hacha, también perdió la capacidad y el esfuerzo de seguir construyendo ese lugar, que era su futuro. Y además, el hacha no era prestada. ¿Y por qué estaba preocupado porque era prestada el hacha? Porque en aquellas épocas, en la cultura hebrea, si perdías una herramienta de hierro que era carísima, y no ibas a poder pagarla, la ley decía que vos y tu familia tenían que ser vendidos como esclavos para pagar la deuda. Y ser esclavos me hace acordar a algo que éramos antes de Cristo, ¿no? Entonces este joven sabía que por perder ese hacha iba a tener que esclavizarse, venderse como esclavo para poder saldar el hacha. Pero el hacha se fue al río. No fue un accidente laboral, fue una sentencia de esclavitud perpetua. El peso de la deuda lo arrastraba hasta el fondo. El peso del pecado te aleja de Dios y nos lleva al fondo del río. Y todos en algún momento pecamos. Entonces todos en algún momento nos caemos y vamos a parar al fondo del río. Y ese pecado pesa tanto que no es para nada fácil que podamos sacar esa hacha con nuestra fuerza de ahí abajo. Eliseo no se pone a hacer una oración. Eliseo no mete la mano en el agua, no se tira al agua a bucear y a buscar el hacha. Eliseo corta un pedazo de palo, una madera y la echa ahí en el agua. Y ahí se abre una puerta profética que empieza a abrirnos mucho más la cabeza y el alma. ¿Por qué? Porque las leyes físicas dicen que el hierro se hunde, va al fondo del mar, que la deuda que vos y yo tenemos por el pecado ante Dios te arrastra hacia la muerte, hacia el fondo. Pero cuando el profeta corta un pedazo de madera y la pone ahí, la traducción de la palabra palo es
Esa es la palabra hebrea, que quiere decir palo, madera o madero. Y si hablamos de madero, ¿a qué te suena? A la cruz de Cristo. Entonces, cuando el profeta introduce el palo, está llevando la cruz al río. ¿Y qué pasa en la cruz? ¿Y qué pasa en este momento? Las leyes físicas se rompen y lo que era pesado, lo que te mantenía en el fondo, ese tremendo pecado y que te hace hundirte, destruirte, sale a flote y es redimido. O sea, estamos hablando de una profecía exacta de la cruz de Cristo. Cruz en la cual vos y yo, hoy, por creer en Él, vivimos por gracia. Y dejamos de ser esclavos. Y nuestra hacha vuelve a subir cuando le pedimos al Señor perdón y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Vos y yo somos los hijos de los profetas, los jóvenes profetas. Vos y yo tenemos una deuda que es imposible de pagar. Ese peso del pecado, tuyo y mío, nos lleva a una muerte en el fondo del río. Y no podemos salvarnos por nosotros mismos, con nuestras fuerzas nunca. Nosotros no podemos ir a buscar el hacha ahí abajo para sacarla. Y no podemos hacer nada si es con nuestras fuerzas. Porque si no está Él en nuestra vida, no podemos hacer nada, absolutamente nada. No podemos salvarnos, no podemos nada. No podemos salir de las adicciones, no podemos nada. No podemos prosperar, no podemos nada. Entonces, el Padre, ahí, en el madero, nos mandó al profeta mayor, a Jesucristo. Cuando murió en el Etz, en el madero, en la cruz, Él clavó tu prontuario, todas tus penas, todos tus pecados, todas tus deudas, las clavó entre la mano y el madero. Ya está. Pagó tu deuda, fuimos salvos, por gracia. Y solo por fe accedemos a esa gracia. Entonces, cuando esa madera tocó nuestro caos, cuando esa madera tocó nuestra deuda, ahí fuimos levantados como el hacha y nuestra deuda fue salvada. Todo lo que pesaba, todo lo que nos condenaba, fue sacado afuera de la superficie. Y no te quedó ninguna deuda, querido hermano. Ninguna deuda. Cero. Entonces, hoy quiero que analicemos esto para dejar de bucear dentro de nuestro caos. Dejar de estar tirados en el río, en el fondo, tratando de salir, porque no vamos a salir. Vamos a seguir teniendo deudas emocionales y nos vamos a seguir hundiendo en ellas. Vamos a hundirnos en la culpa, en todos los errores del pasado. Nos vamos a seguir asfixiando con el peso de las cosas que pesan, que no podemos controlar. No podemos controlar. El único que las puede pagar es Jesucristo. Y si vamos a la religión, ¿sabe qué te va a decir? No, es con tus fuerzas, vos tenés que hacer. Pero esta enseñanza en el río Jordán y el hacha te demuestra que para poder salir fuera del agua necesitas un madero, necesitas la cruz, necesitas ir a la cruz y dejarle en la cruz todo lo que te pasa, tus pecados, tus miserias. Reconocer la deuda. Arrepentirse es reconocer la deuda que tenemos con el Rey de Reyes y dejar de luchar contra la corriente y aplicar la madera en nuestra vida. Y cuando la obra de la cruz entra en contacto con la deuda de tu pasado y de mi pasado, ese pasado pierde poder sobre tu vida y dejas de hundirte y dejas de ir a lo más profundo. Porque tu liberación ya está, ya la compró. Tu libertad ya la compró, tu hacha ya fue redimida y vos volvés a pertenecer al reino. ¿Y cómo está tu hacha? Lo primero que aprendimos entonces es que tenemos que tener fe y tenemos que aceptar que hay un solo y único Salvador que murió en el madero por vos y por mí.
Entonces, aunque lo hayas hecho 20 veces y aquellos que no lo hicieron nunca, los invito a que cerremos los ojos y vamos a hacer una oración juntos para entregar nuestro corazón a Jesucristo. ¿Les parece? Padre Celestial, te doy gracias en este momento. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Hoy te acepto, Señor, como mi único Salvador. Y te pido, Señor, que para cuando vos puedas y llegue el momento de abrir el libro de la vida, anotes mi nombre en ese libro para que lo puedas leer y yo pueda desde ese momento poder adorarte y decirte santo, santo, santo. Para vos, Señor, es toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Para los que lo hicieron por primera vez, gloria a Dios. Para los que lo hicieron por 19ª vez, 30ª vez, pero hoy sienten que lo hicieron en serio, gloria a Dios. Amén. Vamos a sacar algunas enseñanzas de todo esto, ¿les parece? La primera enseñanza, como título hizo, dispuestos a usar el hacha. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar que moramos contigo no es estrecho, es pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí unas vigas y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Los jóvenes profetas querían estar preparados para estudiar. Eran estudiantes y le decían, ya somos muchos, no entramos en este lugar chiquitito. Pero ellos veían la necesidad, sabían que había una necesidad. Pero como cristianos, vos y yo también tenemos que ver las necesidades. No basta con ir y decirle al pastor, che, ¿sabés qué? Nos queda chica la iglesia y sentarte a esperar a ver qué hace el pastor. Hay que tomar la iniciativa. Y ellos tomaron la iniciativa. Agarraron lo necesario para ir a hacer una casa más grande. Entonces, vos y yo como cristianos también tenemos que poner nuestro hombro. En nuestras vidas, en la iglesia y en toda área de nuestra vida y en todas las áreas de la iglesia. El deseo de los jóvenes era crecer, ensancharse. Y fíjense lo que dice Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No seamos escasos. No nos quedemos con la casita chiquitita. Vayamos a ir a crecer, a vivir en un lugar mejor, a vivir en un lugar de paz. Dios no nos dice que no seamos estrechos, Dios nos dice que ensanchemos y que crezcamos. Y ellos vieron la necesidad, pero querían ensancharse, entonces pusieron manos en la obra. Querían ser parte de la obra, no solamente espectadores de que la obra crezca. No esperaban que el pastor diga, che, nos juntamos el viernes o el lunes o el sábado para pintar el piso. Ellos propusieron pintar el piso y vinieron. Ellos fueron con la propuesta. Dice el versículo, y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. ¿Y qué le dijo el profeta de Dios? Andad. Nosotros debemos estar dispuestos a trabajar. Y Dios nos va a decir, dale, andá. Y nuestro pastor nos va a decir, bueno, dale, tenés razón, vamos, andá. Segunda enseñanza, nunca solos, nunca por nuestra cuenta. En la vida nada tiene que ser hecho por nuestra cuenta. Todo tiene que ser hecho de la mano de Dios. Segunda de Reyes 6, versículo 3, dijo, y dijo uno de estos chicos, te rogamos que vengas con que vengan con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Perdón, lo tengo mal escrito. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Cuando vos le decís a Dios, Señor, yo tengo que hacer esto, Dios te va a responder, yo voy con vos. Pero se lo tenés que pedir. No podés quedarte, bueno, sí, Dios me acompaña. Sí, Dios te acompaña, pero pedíselo.
te quiere escuchar. Te quiere escuchar. Los chicos los jóvenes le dijeron a Eliseo, vení con nosotros. Vos y yo cuando vamos a hacer algo, vamos a tener que pedirle de la misma manera a Dios. Yo no sé si Eliseo era una buena compañía, si era jocoso, si era dicharachero como nuestro pastor, pero ellos querían andar con el líder. Ellos no eran cabritas o cabritos, sino que eran ovejas que les gustaba estar en el rebaño. Vos y yo no podemos andar solos. Y nos lo tenemos que meter dentro de nuestro corazón para que de acá del corazón vaya la cabeza. Y no vayamos a ningún lado solos. Si caminamos solos en la vida sin que esté Jesús entre nosotros, aunque Él esté, pero que no lo ponemos como parte del tema, como el parte de lo que nosotros tenemos que hacer, no vamos a llegar a ningún lado bien. Nos vamos a perder en el camino. Los jóvenes querían a su líder. ¿Vos querés a tu líder? Querían andar con su líder. ¿Vos querés andar con el líder? Querían convivir con su líder. Y su líder le dijo, sí, yo iré. Y Jesús te dice todos los días de tu vida, cuando vos le preguntes algo, sí, yo voy a ir, te dice. Yo estoy a tu lado, yo estoy al lado tuyo, yo estoy en tu corazón. Y cuando vamos a hacer algo entonces, en cualquier área de nuestra vida, como esos jóvenes, pidámosle a nuestro líder, Jesucristo, y también a nuestro pastor que nos acompañe. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense lo que nos está diciendo Dios. Yo te voy a enseñar el camino, yo te voy a decir por dónde tenés que ir. Sobre vos yo voy a poner tus ojos, mis ojos, dice el Señor. Y eso es ver la necesidad, tener el deseo de trabajar, tener la iniciativa, querer involucrarnos y cuidar nuestra hacha. Tercera enseñanza, cuidemos nuestra hacha, que esté firme en el mango. Si ustedes saben y conocen de hachas, hay muchas veces que el mango del martillo, vamos a hablar del martillo que es más común, a veces medio como que se afloja y querés pegar un martillazo y sale volando. Bueno, el hecho de que el martillo tenga esa madera y la madera esté metida se llama embornar. A veces no está ajustada, a veces le falta el tornillito o lo que va ahí adentro, que no entiendo mucho. Pero bueno, a veces el hacha está así, está no muy bien agarrada al palo. Segunda Reyes 6, 4, 5 dice, se fue pues con ellos, Eliseo, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. La herramienta que el chico estaba usando era un hacha. Lo que vos usás es tu hacha. Y era prestada, porque tu hacha también es prestada. Esta persona, involucrada en el trabajo, llevaba un instrumento en la mano. Ese instrumento, que es el hacha, nos habla del poder de Dios en el creyente. Entonces tu hacha es el poder de Dios en tu vida. Tu hacha es el poder de Dios en tu vida. Pero Dios es tan bueno que nos da el libre albedrío y el poder de Dios no depende de Él, porque está siempre, pero depende de vos, que lo fomentes, que lo busques y que lo hagas crecer. Entonces tu hacha, que es tuya, y mi hacha, que es mía, tiene que estar bien fuerte. El poder de Dios en tu vida y en la mía es el que nos va a permitir cortar el árbol, es el que nos va a permitir seguir adelante en nuestro camino. Pero el hacha se desprendió del mango, voló al agua. Y muchas veces tenemos, me incluyo, momentos en que el hacha se nos cae al río y nosotros seguimos fingiendo como que estamos trabajando. Seguimos en el ministerio, seguimos cantando, pero cantamos distinto. Seguimos sirviendo, pero servimos distinto. Fingimos. Este chico podría haber quedado
aparentando, fingiendo, como que no estaba haciendo nada, como muchas veces hacemos nosotros. Nos quedamos haciendo escándalo en el medio de un servicio, pero ya el hacha está en el fondo del río. Nuestra relación con Dios ya se perdió. El poder de Dios en nosotros ya no está. No porque Él nos abandonó, porque esto es un cable, ¿viste el cable que son dos? ¿Sí? Los que llevan la corriente son dos. No, nunca voy a entender por qué son dos. Bueno, pero uno viene de Dios a nosotros. Ese no se corta nunca. El que va de nosotros a Dios es el que se corta. Y para volver a unirlo, oración, comunión, arrepentirnos, pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Se va entendiendo? Nuestra hacha tiene que estar siempre en el mango, siempre aferrada al mango, pero también tiene que estar firme y con poder. Si no oramos, si no leemos, si no pasamos tiempo de relación con Dios, la relación entre el hacha y el mango se ablanda, se gasta y el metal se desprende. Y así perdemos el hacha. Y perdemos de vista nuestro propósito en la vida. Y perdemos de vista nuestra relación con Dios, perdemos de vista nuestra forma de manejar la familia, perdemos de vista a nuestros hijos, perdemos de vista el área en que servimos, el ministerio que puede estar a nuestro cargo, nuestro trabajo, nuestros amores. El desgaste de ese mango significa un desgaste espiritual, emocional y físico. Porque muchas veces queremos estar en todos lados y terminamos desgastando también nuestro físico. Cuando nos alejamos del Espíritu Santo, que somos nosotros los que nos alejamos, Él sigue morando dentro tuyo. ¿Sí? No se va a ir nunca. Y todo ese tiempo que está en contacto con nosotros nos alejamos y parece que trabajamos, parece que servimos, parece, pero no parece nada. Porque Él sabe todo. Y vos me podés engañar a mí. Y yo te puedo engañar a vos, pero no lo voy a engañar a Él. Puede ser también que el hacha esté todavía en el mango, pero que no tenga filo. Y estos hombres que sabían trabajar con hachas, tenían el hacha súper afilada. Porque si un hacha no está afilada, tenemos que golpear con mucha más fuerza la madera para que se corte. Es más o menos como si estuviéramos abusando de ese instrumento que nos sirve para lograr la meta. Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha, en la versión NBI dice, para que sea más entendible, si el hacha no tiene filo, se necesita mucha más fuerza. Sé inteligente, afilala al hacha. Sin filo, tenés que hacer mucha fuerza. Es como querer cortar una naranja con un cuchillo que no tiene filo. Es más fácil desgarrarla y reventarla y romperla, ¿no? La destripamos por todos lados, pero no la cortamos. Cuando no afilamos el hacha, no usamos, como dice Eclesiastés, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Y al no afilar, trabajamos como bestias. Y nos cansamos y nos agotamos físicamente. ¿Y cómo haces para afilar el hacha? Hay que invertir, muchachos. ¿Y con qué? ¿Invertir con plata? No, invertir en tu relación personal con Dios. Hablar con Dios a través de la oración. Escuchar a Dios a través de leer la palabra. Tu ministerio y el mío deben tener influencia en abundancia según nuestra relación con Dios. Si no, no sirve. Ese ministerio tampoco sirve. Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio personal. Tenemos que invertir en relaciones que sean importantes. En relaciones que sean importantes, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, en personas claves para tu vida. Esas personas son las que construyen y no son las que destruyen. Tenés que invertir en el servicio y prepararte para ese servicio. Entonces, prepárate afilando el hacha y revisa cada tanto que el mango no se esté aflojando. Cuarta enseñanza, ¿cómo está tu hacha? ¿La estás afilando o se redondeó el filo? Si se te cae el hacha,
Sé sincero con Dios. No te hagas el tonto y seguís fingiendo que seguís laburando. Sé sincero con vos mismo y con Dios. Y si no estás afilando el hacha, decíselo también a Dios. No finjas más. Decirle, Señor, se me cayó el hacha. Dejé de relacionarme con el Espíritu Santo. Perdí el poder de Dios en mi vida. Me arrepiento. Y te pido que me perdones. Y te puedo asegurar que Dios, y vos y yo, sabemos que esto es cierto. Dios nos va a perdonar y nos va a restituir. Amén. Y vos y yo, cuando no andamos con Dios, también sabemos que caemos en la carne. ¿Sí? Y cuando caemos en la carne, caemos más profundo y más profundo. Entonces, sepamos utilizar la inteligencia o la sabiduría que dice el pasaje que leímos recién. Andemos de la mano de Dios. Eso es lo más importante, pero también parece lo más sencillo. ¿Y cuántas veces nos soltamos de la mano de Dios y vamos con nuestras fuerzas? Quinta enseñanza, las preguntas de Dios. Ale, ¿vos podés? Bueno, las preguntas de Dios. ¿No les llama la atención que muchas veces Dios hace preguntas que parecen que fueran medio tontas? En 2 de Reyes 6:6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y el muchacho le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Esas preguntas que parecen bastante tontas muchas veces, son preguntas que Dios nos hace, aunque nosotros creamos que sea ilógico, pero para Dios no hay nada que es ilógico. Todo para Dios tiene un propósito y tiene una intención. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le preguntó Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Vos te crees que él no sabía dónde estaba Adán? Si él lo sabe todo. Pero te lo está preguntando vos y a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Dios le decía, no dónde estás, sino yo sé dónde estás físicamente, pero ¿dónde está tu espíritu? ¿A dónde se fue con el pecado? O cuando Caín mató a su hermano, Abel, Dios le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Vos te crees que Dios no sabía que Caín había matado a Abel? Dios lo sabía perfectamente, pero en cambio le estaba diciendo, ¿dónde quedó tu espíritu? ¿Por qué te fuiste a la carne? Por ejemplo, en la historia de Jacob. Jacob peleó toda la noche con el ángel del Señor. Y cuando llegó al amanecer le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Vos te crees que Dios no sabía que se llamaba Jacob? Dios sabía que se llamaba Jacob. Dios le estaba diciendo, sé sincero conmigo. Y habla conmigo. Y decime a mí que soy tu Padre en el cielo. Cuando David pecó con Betsabé, se hizo el tonto por unos días, ¿no? Trató de aparentar y las cosas no le salían muy bien. Y David quiso fingir hasta que Dios mandó a Natán, el profeta, para que le diga, che, el Señor te dice que ya sabe que vos pecaste. Sé sincero. ¿Dónde se te cayó el hacha? No sigas fingiendo, yo no voy a tratar de fingir más. No encubramos nuestro pecado ante Dios. Vayamos a nuestras rodillas a orar, a escuchar lo que Dios nos dice. Primera de Juan 1, 8, 10 dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No le digas a Dios mentiras. Dice que si confesamos y somos sinceros con Dios, entonces, Señor, se me cayó el hacha, sigo intentando aparentar, pero no va. Dios, vos sabés que yo estoy haciendo las cosas mal, te pido perdón. Yo te aseguro que Dios te va a perdonar, pero no
sigamos cubriendo nuestro propio pecado, porque nuestra vida nunca va a prosperar en ningún área si seguimos cubriendo nuestro propio pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Y el varón de Dios Eliseo le preguntó al muchacho: ¿dónde cayó? Y el muchacho le mostró el lugar. Entonces, cuando te preguntes dónde cayó mi hacha, y yo me pregunte dónde cayó mi hacha, decirle al Señor: acá cayó mi hacha. El profeta preguntó al muchacho dónde, y el muchacho fue sincero. Vos y yo tenemos que ser sinceros. Y si Dios te pregunta, sé sincero. Y si Dios te dice dónde se te cayó el hacha, sé sincero. Capaz que se te cayó en esa noche en la que estuviste haciendo algo que no tenías que hacer. Y a veces decimos: perdona nuestro pecado, amén. Y Dios te está preguntando: ¿cuál pecado, che? ¿Cuál de todos los que cometiste en la vida? ¿Cuál de todos los que cometí en la vida? Y Dios dice: confesame los pecados, el de la semana pasada, el de hace 4 días, el de ayer, el de hoy. Confesámelos. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Pero si no dejamos que esa luz esté en nosotros y nos ilumine, no sirve de nada. La dejamos de lado. Señor, te confieso mis pecados, tal y tal y tal. Y Dios quiere escucharnos. Ahí, Señor, en casa, cuando estaba mirando en internet eso que no tenía que mirar. Ahí, Señor, en el trabajo, cuando me escondí en el baño para hacerme el haragán. Ahí, Señor, cuando no presté atención a mi esposa y fui y la terminé engañando. Ahí, en ese lugar, Señor. Ahí. Dios quiere que le digamos dónde pecamos, dónde se nos cayó el hacha. Y David vuelve a ser un ejemplo en el Salmo 51, arrepentido, le escribe: líbrame de adulterio y de homicidio. Reconoce que había matado y que había adulterado. Y le dijo a Dios esto, y le dijo: Señor, ahí se cayó mi hacha, en mi rebeldía, en mi perversidad, el día que maté a Urías. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó el hacha a flote y David la pudo tomar. Entonces, ¿qué esperamos para confesar los pecados? Que el hacha salga a flote y que la podamos agarrar y ponerla de nuevo en el mango y seguir adelante. Y Dios sabe que vamos a seguir quemando. Sexta enseñanza: tómalo. Dice el versículo 6b y 7: entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo puso un palo en el borde, en el agua, y con el poder de Dios hizo flotar el hacha. Y Dios puede perdonar pecados y puede devolvernos el hacha, a vos y a mí. ¿Y qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Dios? Tómalo. Porque Dios te dice: listo, me confesaste el pecado, te perdono. Tomá el hacha, andá a orar, andá a escucharme y seguí en tu camino y cumplí tu propósito. Si reconocemos nuestro pecado, si nos arrepentimos y confesamos ese pecado, el Espíritu Santo, que nunca nos abandonó, se vuelve a conectar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es unir ese cable que habíamos cortado. El palo sin el hacha no sirve de nada. Y el hacha que esté desafilada tampoco. Entonces mantenela afilada. Orá, pedí perdón, arrepentite, tomá todo con fe, tené fe, cuidá tu hacha que no se caiga. Y si se cae, sincerate con Dios y ahí mismo decirle: che, me mandé este pecado, te pido perdón. Y algo sobrenatural va a pasar en tu vida, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Vamos a terminar leyendo todos juntos unos versículos que están en Filipenses 2, 5, 11. Y dice así: haya pues, vamos, todos juntos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy quiero que oremos juntos, quiero orar por ustedes, quiero que oremos juntos. Así que cerremos los ojos. Señor amado, Padre Santo, venimos a la mesa de la gracia, venimos a tu presencia, Señor, con un corazón constricto, a decirte que te amamos, que sin vos, Señor, no podemos ni siquiera hacer nada, ni dar un paso en la mañana. Venimos para que nos ayudes a poder ser fieles a tu palabra, Señor. Te pido por cada área en la que necesitamos crecer. Te pido, Señor, que aumentes nuestra obediencia. Te ruego por nuestra iglesia, te ruego por nuestros líderes, por nuestros pastores, porque esta iglesia es el lugar de refugio, el punto de encuentro para con nuestros hermanos. Te pido por cada una de las personas que hoy vinieron acá a punto de encuentro. Señor, hacé con ellos todo lo que hiciste con aquellas personas que han venido hace tiempo. Hoy entraron aquí y entregaron su corazón. Gracias porque hoy se llevan tu palabra en su corazón y que esa palabra nos enseña a reconocer cuando hemos caído, cuando hemos pecado, cuando hemos perdido el hacha, cuando no estamos diciéndote lo que nos pasa. A vos que sos el primero en enterarte, ayúdanos a usar la inteligencia, a tener sabiduría. Señor, te damos toda la gloria en esta noche, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a vos, nuestro Rey, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que fue, el que es y el que será. Para vos, Señor, para vos y nada más que para vos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Punto de encuentro, nos abrazan.